¿Crees que conoces la historia? Piensa otra vez. El pasado está repleto de momentos tan extraños, tan alucinantes, que suenan a pura invención. Hemos excavado en los archivos para desenterrar los 10 eventos más bizarros, hilarantes y aterradores que la clase de historia definitivamente se saltó. Prepárate para cuestionarlo todo. Hoy exploraremos la verdadera historia de una plaga que obligó a cientos a bailar hasta morir, de un ejército moderno que fue derrotado por unas aves y de una gran ciudad norteamericana arrasada por una ola gigante de melaza. Este no es el documental de historia de tu abuelo. Este es un viaje a lo absurdo de la condición humana, donde la verdad es mucho más extraña que la ficción. 1. La plaga de baile de 1518. Parece una locura, pero esto sucedió realmente en 1518, en la ciudad de Estrasburgo. Todo comenzó con una mujer llamada Frau Trofea, quien un caluroso día de julio empezó a bailar frenéticamente en medio de la calle. No era un baile normal. Sus movimientos eran caóticos y aparentemente involuntarios. Lo más extraño es que no podía parar. Después de días bailando sin descanso, otras personas comenzaron a unirse a esta danza involuntaria. En cuestión de semanas, más de 400 personas estaban atrapadas en este trance bailarín. Bailaban día y noche, sin comer ni dormir, hasta que sus cuerpos no daban más. Las autoridades de la época, desconcertadas por este fenómeno, llegaron a construir escenarios y contratar músicos, pensando que si las personas bailaban más, eventualmente se cansarían. Pero esto solo empeoró la situación. Muchos de los afectados murieron de agotamiento, deshidratación o ataques cardíacos. ¿Pero qué causó realmente esta extraña epidemia de baile? Los científicos modernos han propuesto varias teorías. Algunos sugieren que fue un caso de histeria colectiva, provocada por el estrés extremo que vivía la población debido a las malas cosechas y las enfermedades de la época. Otros investigadores apuntan a un posible envenenamiento por ergot, un hongo que crece en el centeno y puede causar alucinaciones y movimientos involuntarios. Sin embargo, hasta el día de hoy, no existe una explicación definitiva para este fascinante y perturbador evento histórico. La plaga del baile de 1518 nos recuerda lo misterioso que puede ser el comportamiento humano y cómo eventos aparentemente inexplicables pueden tener raíces en las condiciones sociales y el estado mental colectivo de una comunidad. 2. La Gran Guerra del Emú de Australia. ¿Alguna vez has escuchado sobre una guerra entre soldados y pájaros? Sí, como lo oyes. Esta es la increíble historia de la Gran Guerra del Emú, un conflicto que hizo que Australia se convirtiera en el hazmerreír del mundo entero. Corría el año 1932, y los agricultores australianos enfrentaban un problema gigantesco. Miles de emús estaban arrasando con sus cultivos. Estos pájaros no voladores, que pueden alcanzar hasta 2 metros de altura, se habían convertido en una verdadera pesadilla para los granjeros de Australia Occidental. La situación era tan desesperada que los agricultores acudieron al gobierno pidiendo ayuda militar. Y aquí es donde la historia se pone realmente interesante. El gobierno australiano decidió enviar soldados armados con ametralladoras Lewis para combatir a estas aves. Pero lo que parecía una solución simple se convirtió en un desastre cómico. Los emus resultaron ser adversarios sorprendentemente astutos. Se dispersaban en pequeños grupos, haciendo imposible que los soldados pudieran apuntar efectivamente. Además, estas aves demostraron ser increíblemente resistentes, sobreviviendo incluso a impactos directos. Después de varios días de operaciones militares, el resultado era vergonzoso. Miles de municiones gastadas y apenas unos pocos emús abatidos. Los pájaros seguían campando a sus anchas por los campos de cultivo, como si se burlaran de los esfuerzos del ejército. La prensa internacional no tardó en hacerse eco de esta peculiar guerra, convirtiendo la operación militar en objeto de burlas y memes de la época.
Un periodista llegó a escribir que los emus habían demostrado ser maestros en tácticas de guerrilla, esquivando las balas con una habilidad que habría hecho sentir orgulloso a cualquier estratega militar. Finalmente, el ejército tuvo que retirarse, admitiendo su derrota ante estas astutas aves. La solución llegó más tarde con la construcción de vallas y el desarrollo de mejores métodos de control de plagas. 3. La epidemia de la risa de Tanganica. En 1962, en un tranquilo internado de chicas en Tanganyika, actual Tanzania, ocurrió uno de los acontecimientos más curiosos de la historia moderna. Todo comenzó con 3 estudiantes. Un día normal de clase, empezaron a reír y simplemente no pudieron parar. Lo que parecía una broma de adolescentes se convirtió en algo más grande cuando otras compañeras comenzaron a experimentar los mismos síntomas. Ataques de risa incontrolable que podían durar desde minutos hasta horas. La situación se volvió tan seria que las autoridades escolares se vieron obligadas a cerrar el internado. Pero esto no detuvo la propagación. Como si fuera un virus invisible, la risa se extendió a otras escuelas y comunidades cercanas. Cientos de personas, principalmente jóvenes, fueron afectadas por estos misteriosos ataques de risa. Los síntomas eran consistentes. Risas que duraban horas, acompañadas de llanto, desmayos y, en algunos casos, dolor. No había explicación médica clara, no era una enfermedad física, no había un virus o bacteria que la causara. Los expertos la clasificaron como un caso de histeria masiva, o como preferimos llamarlo hoy, enfermedad psicosocial masiva. La epidemia duró aproximadamente 6 meses, afectando a más de 1,000 personas y forzando el cierre de 14 escuelas. ¿La causa? Los investigadores sugieren que el estrés social y los cambios que experimentaba la región, que acababa de conseguir su independencia, pudieron ser factores determinantes. Este fascinante caso nos demuestra el poder de la mente humana y cómo las emociones pueden ser verdaderamente contagiosas. Nos recuerda que somos seres sociales, profundamente conectados unos con otros, hasta el punto de que incluso la risa puede propagarse como una onda expansiva. Si te ha parecido interesante esta historia, no olvides darle like y suscribirte para más curiosidades históricas como esta. ¿Te gustaría conocer más casos similares? Déjamelo saber en los comentarios. 4. La Guerra del Cubo de Roble. Bueno, prepárate para conocer la historia más absurda de todos los tiempos, la Guerra del Cubo de Roble. Viajemos a la Italia medieval, específicamente al año 1325. Módena y Bolonia eran 2 prósperas ciudades-estado, vecinas pero rivales. La tensión entre ellas era como esa que sientes cuando tu hermano te roba el último trozo de pizza, pero multiplicada por 1000. Todo comenzó cuando un grupo de soldados modeneses se infiltró en Bolonia, y de todas las cosas valiosas que podían robar, decidieron llevarse un cubo de roble. Sí, has oído bien. No oro, no joyas, sino un simple cubo para sacar agua de los pozos. Los boloñeses, ofendidos hasta la médula, no se quedaron de brazos cruzados. Para ellos, ese cubo era más que un simple recipiente de madera, era una cuestión de honor. Así que hicieron lo que cualquier ciudad medieval haría: declararon la guerra. Lo que siguió fue una batalla épica en la llanura de Sapolino. Miles de soldados se enfrentaron en una lucha que parecía sacada de una película de acción medieval, pero con un motivo mucho menos heroico. Y aquí viene lo más sorprendente. Módena ganó. No solo conservaron el cubo, sino que además se llevaron otros trofeos de guerra. ¿Y saben qué es lo más increíble? Ese famoso cubo todavía existe. Hoy en día está exhibido en la Torre Ghirlandina de Módena, como un recordatorio de que, a veces, las disputas más pequeñas pueden desencadenar los conflictos más grandes. Esta historia nos enseña algo importante. A veces nos peleamos por cosas que, vistas en perspectiva, son tan insignificantes como un cubo de madera, pero hey, al menos ahora tenemos una anécdota histórica increíble para contar. 5. La gran inundación de melaza de Boston. Parece sacado de una película surrealista, pero esto sucedió realmente en Boston,
el 15 de enero de 1919, en uno de los accidentes industriales más extraños de la historia. En el distrito norte de Boston, se alzaba un enorme tanque de acero de 15 metros de altura, conteniendo más de 2 millones de galones de melaza. La compañía United States Industrial Alcohol lo usaba para producir alcohol para municiones durante la Primera Guerra Mundial. Aquel fatídico día, cuando la temperatura subió inusualmente, el tanque mal construido finalmente cedió. Con un estruendo similar al de un tren, sus paredes se desplomaron, liberando un tsunami pegajoso que alcanzó velocidades de hasta 55 kilómetros por hora. La ola marrón de más de 7 metros de altura arrasó todo a su paso. Edificios fueron arrancados de sus cimientos, vagones de tren volcados como si fueran juguetes, y el elevado del metro se dobló como si fuera de papel. La melaza, espesa y pegajosa, atrapó a personas y animales en su mortal abrazo. Las consecuencias fueron devastadoras. 21 personas perdieron la vida, 150 resultaron heridas, y docenas de caballos quedaron atrapados en la pegajosa sustancia. Los rescatistas trabajaron durante días, luchando contra el frío y la viscosidad de la melaza para salvar a las víctimas. La limpieza fue una pesadilla que duró meses. Bomberos utilizaron agua salada del puerto y arena para intentar disolver la melaza. Los residentes reportaron que el dulce aroma permaneció en el aire durante décadas, especialmente en los días calurosos. Este desastre, aunque suene casi cómico, llevó a importantes cambios en las regulaciones de construcción y seguridad industrial en Estados Unidos. Los ingenieros tuvieron que empezar a presentar cálculos detallados y planos antes de construir estructuras industriales. La gran inundación de melaza nos recuerda que incluso algo tan dulce como la melaza puede convertirse en una fuerza devastadora cuando no se toman las precauciones necesarias. El caos del maratón de las Olimpiadas de 1904. Posiblemente el maratón más desastroso de la historia. Atletas intoxicados con estricnina y brandy, usados como estimulantes, uno que casi fue devorado por perros callejeros, y el ganador. Llegó en coche durante parte del trayecto. Una carrera tan surrealista que es un milagro que alguien sobreviviera. Los Juegos Olímpicos de 1904 en San Luis fueron testigos de una carrera que parece más una comedia de errores que un evento deportivo. Imaginen esto: un día sofocante de verano, con temperaturas cercanas a los 40 grados y solo un punto de agua en todo el recorrido. ¿Qué podría salir mal? Absolutamente todo. Los organizadores decidieron experimentar con la ruta más polvorienta y empinada que pudieron encontrar. Y como si esto fuera poco, los atletas recibieron consejos médicos que hoy nos dejarían boquiabiertos. Algunos expertos de la época recomendaron mezclar estricnina con brandy como estimulante deportivo. Sí, han oído bien, estricnina, el mismo compuesto que se usa como veneno para ratas. Pero esperen, que esto se pone mejor. Uno de los corredores, William García, casi termina con una hemorragia interna por todo el polvo que respiró. Otro participante fue perseguido por perros callejeros durante más de 2 kilómetros. Y aquí viene lo más increíble. El primer corredor en cruzar la meta, Fred Lors, había hecho trampa de la manera más descarada. Se subió a un coche durante 11 kilómetros. El verdadero ganador fue Thomas Hicks, quien llegó prácticamente arrastrándose a la meta, después de que sus entrenadores le dieran una mezcla de huevo crudo, estricnina y brandy. Tuvo que ser cargado por 4 personas para poder cruzar la línea de meta. Esta carrera fue tan desastrosa que obligó a replantear completamente las normas de seguridad en el atletismo. Hoy en día, gracias a estos errores históricos, los maratones cuentan con estrictas medidas de seguridad, puntos de hidratación frecuentes y asistencia médica profesional. 7. El Gran Hedor de Londres. ¿Te has preguntado alguna vez por qué las ciudades modernas tienen sistemas de alcantarillado? La respuesta nos lleva al verano de 1858, cuando Londres experimentó uno de los episodios más malolientes de su historia. Imagina esto.
El río Támesis, el orgulloso símbolo de la ciudad, se había convertido en el basurero personal de más de 2 millones de londinenses. Todo, desde desperdicios domésticos hasta residuos industriales, terminaba en sus aguas. Pero lo peor estaba por venir. Ese verano, Londres enfrentó una ola de calor sin precedentes. Las temperaturas se dispararon y el río, repleto de desechos, comenzó a fermentar. El resultado fue un hedor tan intenso que este período se conoció como el Gran Hedor. No estamos hablando de un simple mal olor. Era tan potente que afectó el funcionamiento del mismísimo Parlamento británico. Los políticos, acostumbrados a debatir en sus elegantes salas junto al río, no podían soportarlo. Intentaron combatir el olor colgando cortinas empapadas en cloro en las ventanas, pero fue inútil. El hedor era tan abrumador que incluso se consideró trasladar el Parlamento a otro lugar. Esta crisis olfativa tuvo un lado positivo. Finalmente motivó a las autoridades a tomar medidas drásticas. El ingeniero Joseph Bazalgette fue el héroe de esta historia, diseñando un sistema de alcantarillado revolucionario que no solo salvó a Londres del hedor, sino que también sentó las bases para la infraestructura sanitaria moderna. Es fascinante pensar que algo tan desagradable como el gran hedor fue el catalizador para una de las mejoras más significativas en la historia de la salud pública. Gracias a este maloliente episodio, las ciudades modernas cuentan con sistemas de alcantarillado que nos permiten vivir sin preocuparnos por crisis sanitarias similares. 8. Los aliados inesperados en la batalla por el castillo Iter. Prepárate para conocer una de las historias más extraordinarias de la Segunda Guerra Mundial. Imagina esto. Mayo de 1945, los últimos días de la guerra en Europa. En un pintoresco castillo austríaco llamado Iter, está a punto de desarrollarse algo que parece sacado de una película de ficción. El castillo Iter no era un castillo cualquiera. Se había convertido en una prisión para importantes figuras francesas, incluyendo ex primeros ministros y generales. Pero cuando las fuerzas alemanas comenzaron a colapsar, los prisioneros se encontraron en una situación desesperada. Lo que sucedió después desafía toda lógica. Un pequeño grupo de soldados estadounidenses, liderados por el capitán Jack Lee, se unió a un oficial alemán desertor, el mayor Joseph Gangl, y a los propios prisioneros franceses. Su misión: defender el castillo contra un batallón de las SS que se acercaba. Sí, lo has oído bien. Soldados estadounidenses y un oficial alemán, antiguos enemigos, luchando juntos. Es la única batalla documentada en toda la guerra donde fuerzas americanas y alemanas combatieron del mismo lado. Durante 2 días, esta peculiar alianza resistió los embates de las SS. Utilizaron cada rincón del castillo medieval para su defensa, convirtiendo las antiguas murallas en una fortaleza moderna. Los prisioneros franceses, muchos de ellos veteranos de la Primera Guerra Mundial, también tomaron las armas. El mayor Gangl, quien había decidido proteger a los prisioneros desobedeciendo las órdenes de Hitler, dio su vida defendiendo el castillo. Su sacrificio simboliza cómo, incluso en los momentos más oscuros, la humanidad puede prevalecer sobre el odio. Esta historia nos recuerda que la realidad a veces supera cualquier ficción. Mientras series como Juego de Tronos nos cautivan con sus batallas por castillos, la batalla del castillo Iter nos muestra que la historia real puede ser igual de fascinante. 8. La Guerra del Cerdo de 1859. En 1859, Estados Unidos y Gran Bretaña estuvieron al borde de un conflicto armado por algo tan insólito como la muerte de un porcino. Todo comenzó en las Islas San Juan, un territorio disputado entre ambas naciones. En esta región vivían tanto colonos estadounidenses como británicos, compartiendo un espacio donde las fronteras no estaban del todo claras. Un día aparentemente normal, Lyman Cutler, un granjero estadounidense, encontró un cerdo osando en su huerto de patatas. Frustrado por los constantes destrozos que el animal causaba en sus cultivos,
tomó su rifle y acabó con la vida del cerdo. Lo que no sabía es que este animal pertenecía a Charles Griffin, un empleado de la Compañía de la Bahía de Hudson, de origen británico. Cuando Griffin se enteró, exigió una compensación de $100, una suma considerable para la época. Cutler se negó, ofreciendo solo $10. Este desacuerdo, aparentemente menor, desencadenó una serie de eventos que nadie hubiera imaginado. Las autoridades británicas amenazaron con arrestar a Cutler, lo que provocó que los colonos estadounidenses pidieran protección militar. La respuesta fue inmediata. 66 soldados estadounidenses llegaron a la isla. Los británicos, no queriendo quedarse atrás, respondieron enviando 3 buques de guerra. La situación se volvió tan tensa que llegó a haber más de 450 estadounidenses y 2.100 británicos en posición de combate. Todo por un cerdo. Increíble, ¿verdad? Afortunadamente, cuando la noticia llegó a Washington y Londres, ambos gobiernos se dieron cuenta de lo absurdo de la situación. El general Winfield Scott fue enviado para negociar una solución pacífica, y tras intensas conversaciones diplomáticas, se acordó una ocupación conjunta de la isla hasta que se resolviera la disputa territorial. Esta historia nos enseña cómo los conflictos más pequeños pueden escalar rápidamente, pero también cómo la diplomacia y el diálogo son siempre el mejor camino para resolver las diferencias. 10. El año sin verano, 1816. Parece imposible, ¿verdad? Pues esto fue exactamente lo que sucedió en 1816, el año que pasó a la historia como el año sin verano. Todo comenzó con una explosión masiva al otro lado del mundo. El monte Tambora, en Indonesia, protagonizó una de las erupciones volcánicas más devastadoras de la historia, tan poderosa que literalmente cambió el clima de todo el planeta. Las cenizas volcánicas formaron un velo gris que cubrió los cielos durante meses, bloqueando los rayos del sol. El resultado fue catastrófico. Las temperaturas cayeron drásticamente en todo el mundo. En Nueva Inglaterra, la gente quedó atónita al ver copos de nieve en pleno junio. ¿Te lo puedes creer? Nieve en verano. Los agricultores vieron con desesperación cómo sus cultivos se marchitaban bajo ese cielo eternamente gris. Las cosechas se perdieron en Europa, América y Asia. Los precios de los alimentos se dispararon y el hambre se extendió por todo el mundo. Pero incluso en los momentos más oscuros, el ingenio humano encuentra formas de brillar. Durante ese sombrío verano, un grupo de escritores se reunió en Villa Diodati, cerca del lago Ginebra. Entre ellos, una joven Mary Shelley, quien, inspirada por ese ambiente tétrico y frío, comenzó a escribir lo que se convertiría en una de las obras maestras de la literatura, Frankenstein. Este extraordinario evento nos recuerda el poder inconmensurable de la naturaleza y cómo un suceso en un rincón del mundo puede afectar a toda la humanidad. Es una lección sobre la interconexión de nuestro planeta que resuena especialmente en nuestros días. Si esta historia te ha fascinado tanto como a mí, te invito a que me acompañes en más viajes por la historia.